momento esta plática y en realidad pues quizá es un poco presuroso o apresurado hablar de estas experiencias, pero pues dado que no había otro ponente, pues igual dijimos, bueno, nos aprovechamos a compartir estas primeras experiencias en el cultivo simbiótico de orquídeas epífitas. Bueno, algunos saben que nosotros hemos trabajado con esta especie que se llama Barkeria whartoniana. Barkeria whartoniana es una especie que crece en el istmo de Tehuantepec. La podemos considerar como una especie microendémica de una región en los alrededores de Nisanda. Y actualmente, pues, no hemos localizado muchísimos ejemplares. Estimamos que la población puede tener menos de 2,000 ejemplares, ¿no? Un estudio, pues apenas contó 250, pero solo muestramos una pequeña área. Entonces, pues, con la idea de aumentar el número poblacional, las empezamos a reproducir in vitro y hicimos un experimento de reintroducción, de llevar plantitas al campo. Y en ese primer experimento hicimos una comparación entre cómo les iba en un árbol de corteza rugosa y cómo les iba en un árbol de corteza lisa, ¿no? Es decir, en Comocladia engleriana y en Plumeria rubra. Y como vimos que en ambos forofitos les iba bien, de hecho, sobrevivían un poquito más y se establecían un poquito más en Plumeria rubra. En el segundo experimento que estamos haciendo de reintroducción, pues solo ocupamos este segundo forofito, Plumeria. Pero en este experimento, en el primero que hicimos, ¿qué se está viendo el chat? ¿No? Sí, sí se escucha. Dice, no, coma, se escucha bien. Entonces, pues en estas dos gráficas podemos ver la probabilidad de supervivencia y hay que cerrar eso porque se tapa la pantalla. Y del otro lado la probabilidad de establecimiento. Y entonces, en la gráfica de arriba teníamos en Plumeria rubra y la parte de abajo, si no mal recuerdo, era como Claudia Engleria. Pero lo importante es que estos modelitos, lo que vemos es que en los primeros meses, no sé si se alcanza a ver el cursor, no, ¿verdad? Ahí está, bueno. En los primeros meses tuvimos una gran mortalidad. De hecho, prácticamente el 80% de nuestras plantas se murieron a los 2 primeros meses del experimento. Y bueno, en los primeros meses del experimento, y eso se debió a que tuvimos un año seco. Ese año fue un año particularmente seco en esta región. Entonces, pues gran parte de las plantitas que sembramos se nos habían muerto para los primeros días. Y ahora que estamos volviendo a hacer un nuevo experimento de reintroducción, ahora ese es el proyecto de tesis de una alumna que se llama Mirna. Estamos viendo si el efecto de la altitud tiene un impacto sobre el establecimiento. Pues quisimos ver si podíamos ponerles micorrizas a las plantas para ver si con eso podían sobrevivir un poco más. Pero resultó que la forma en la que tratamos de micorrizar a esta orquídea no funcionó del todo. Y bueno, pues ni modo, se fueron sin micorrizar. En este caso, este hongo, bueno, ahorita vamos a ver de dónde sacamos el hongo que usamos para micorrizarla, pero como paréntesis, muchos quizá no conozcan mucho de la biología de las orquídeas.
Las orquídeas, las semillas de las orquídeas, si se fijan, son como esta especie de polvito que está en la foto esta de aquí arriba, acá, como polvito, son las semillas de las orquídeas, y esto de aquí abajo es un acercamiento a una semilla. Y básicamente lo que vemos es esa vainita, esa capsulita, ¿no? Que es una semilla que prácticamente no tiene nada de reserva, solo lo que se ve ahí es el endospermo. Y digo, es el embrión, perdón. Y eso quiere decir que las semillas no tienen endospermo, es decir, no tienen reservas de alimento. Y eso genera un problema a la hora de tratar de germinarlas, porque si no tienen reservas de alimento, pues el embrión no puede desarrollarse. En estado silvestre, para que pueda germinar esa semilla, tiene que entrar en asociación con un hongo. En cultivo in vitro, lo puede... ok, sí. En cultivo in vitro, lo que se hace es que se preparan estos medios donde se meten todos los recursos y se puede generar un desarrollo de las plantas, porque, digamos, uno artificialmente le mete todos esos recursos. Pero en estado silvestre, pues eso es la función que desarrolla un hongo. Hay diferentes tipos de micorrizas eh, y muchas veces uno puede incluso ver que en las tiendas de agroquímicos o hasta el Mercado Libre, pues venden las micorrizas. Pero no cualquier micorriza sirve para el cultivo de orquídeas, ¿sí? Porque hay diferentes, como les mencionaba, hay diferentes tipos de micorrizas que corresponden con distintos tipos de plantas. Por ejemplo, los árboles, los pinos, muchos encinos, esos tienen ectomicorrizas, ¿no? O sea, así se llaman. Y esos hongos micorrízicos incluso pueden dar cuerpos fructíferos, es decir, pueden hacer champiñones, ¿no? O los hongos que normalmente comemos. Pero algunas otras micorrizas, por ejemplo, en el caso de las orquídeas, la micorriza orquidioide, pues esas nunca producen cuerpos fructíferos, ¿no? Podríamos decir que básicamente solo producen micelio, de hecho un micelio muy finito, y en algunas orquídeas, algunas de estas micorrizas, se ha visto que ni siquiera producen esporas, no tienen reproducción sexual, sino básicamente es pura propagación vegetativa. Como paréntesis, algunos de estos hongos, como ven, son hongos que entran al tejido de las raíces y solo las plantas que toleran ese tipo de hongos pueden alimentarse de ellos. Pero algunos de estos hongos también se pueden convertir en hongos patógenos o parientes muy cercanos se pueden ser patógenos, ¿no? Hay algunos como la Rhizoctonia, que se conoce como un típico parásito de cultivos y de hecho pues causó hambruna en algunos sitios, particularmente en Europa, en el siglo pasado. Y esto le digo porque al fin de cuentas sí es importante tener cuidado con este tipo de hongos cuando se manejan, porque pues la probabilidad de que de pronto nos confundamos y empecemos a propagar un hongo patógeno, pues pudiera ser algo bastante riesgoso. Pues cada vez más recientemente se empiezan a usar los hongos como una estrategia para repoblar orquídeas en estado silvestre, ¿no? En este caso es un experimento que están haciendo, que hicieron en China con Dendrobium, y para eso pues pueden poner el inóculo, ¿no? Y como tiene que estar como en condiciones muy húmedas, por eso les ponen esos plásticos y ahí les ponen luego las semillas y ven si se pueden desarrollar las plantulitas, con la ventaja de que lo que ya que germina ahí, ya digamos, ya estaba de alguna forma bastante adaptado o establecido a las condiciones ambientales y su supervivencia a largo plazo pues puede ser mayor, ¿no? O
sea, a lo mejor se pierden muchas semillas, pero las que se llegan a establecer, pues tendrían buenas posibilidades de supervivencia. Pues entonces con estos antecedentes, pues quisimos conseguir el hongo micorrizógeno de Barkeria whartoniana, y una estudiante que en ese tiempo estaba haciendo ese trabajo, Yesenia Morales, fue al campo y se trajo raíces de Barkeria y se las llevó al laboratorio de la doctora Pilar Ortega y junto con Iris Suárez, ¿no?, su técnico académico, y lograron aislar el hongo, uno de los hongos micorrízicos, ¿no? En realidad pudieron aislar varios hongos, pero uno de ellos coincidía con las formas que tienen estos hongos micorrízicos, ¿no? Uno de los atributos que suelen tener estos hongos para diferenciarlo es que, por ejemplo, en la parte que tiene el círculo, acá en la fotografía, es que los ángulos de ramificación suelen ser como de 90 grados. Entonces, eso ayuda a diferenciarlos, ¿no? Pero, como les decía, la taxonomía de estas cosas es bastante complicada, de tal forma que, pues, como no producen esporas y eso, pues es difícil llegar a nivel de especie como tal. Entonces, pues más bien los caracterizan de formas moleculares y tienen una taxonomía pues basada básicamente en las secuencias de DNA. Y este que sacaron aparentemente es del género Ceratorrhiza. No sé si se alcanza a ver, pero en las paredes de estos frascos se alcanzan a ver ahí como una especie de espagueti muy fino blanco. Eso es el hongo que está creciendo digamos, este es un cultivo que usamos para propagarlo. Y en el frasco de al lado están las Barkerias whartonianas que están inoculadas con este hongo. Entonces, esta inoculación con el hongo se ha logrado, ya lo pudimos lograr, un estudiante que se llamaba Fernando Lomelí, y ahora también un estudiante que se llama Eduardo con la doctora Pilar también ha estado trabajando con las Barkerias inoculadas, con la idea de ver si a la hora de sacarlas del frasco, pues tienen mayor crecimiento y mayor supervivencia. Y como les decía, ahorita recientemente, pues como a mediados de este año fue que nos pasaron la cepa para poder o para intentar inocular las plantas que queríamos llevar justamente al inicio de la época de lluvias. Pues resultó que uno de los frascos que nos dieron, que tratamos de subcultivar, se contaminó. Entonces sacamos a la planta que ya tenía la micorriza y la pusimos digamos, en cultivo ex situ, pero pues ya esas plantas ya venían inoculadas con el hongo. Esas son plantas que han crecido dentro de los frascos con el hongo y las hemos sacado. Y pues, aunque se vean más o menos igual que una planta que no ha sido micorrizada, pues de pronto vemos que las raíces son un poquito más anchas y la planta suele ser un poquito más vigorosa. Pero ya que teníamos esas plantas ahí, bueno, estas son plantas que también han salido de los frascos que tenían las micorrizas. Y pues en algunos casos todavía tienen ahí un poquito del tepojal que les guardábamos para que mantuvieran el hongo. Y lo hemos tenido con alta humedad, pues para evitar que no se muera el hongo y ver si eso ayuda al crecimiento de la planta. Y cuando teníamos las plantas establecidas que habíamos sacado de los frascos, pues estaban ahí creciendo y de repente me encontré una cápsula de un híbrido ahí de Barkeria, pero no sabíamos qué era. Y pues en este frasco teníamos, por ejemplo, esta y esta otra hoja que está aquí, son plantulitas que estaban ahí en ese frasco. Entonces agarré las semillas y dije, pues le voy a poner las semillas a ver si de pronto germinan.
Y todas las chiquitas que están acá, y de hecho si se ve aquí en este pedazo de corteza, se ve todavía una planta, un protocormo que están haciendo, pues son plantas que semillas que puse ahí y crecieron. Y entonces a partir de eso dije, ay, pues vamos a empezar a experimentar, a ver si podemos lograr una germinación. Y pues empezamos justamente a experimentar la forma en cómo podríamos germinarlas, ¿no? Entonces, usando una servitualla o sin usar servitualla. El uso de las servituallas es algo que nos recomendaron desde hace tiempo para el establecimiento de barquerias, sobre todo cuando son muy chiquitas, las podemos poner ahí y se mantiene bastante bien la servitualla, retiene humedad y eso ayuda a que pues, las plantas puedan crecer un poco y enraizar. Y pues le poníamos luego, le pusimos las semillas, en este caso en esta parte, ¿no? La idea de poner también la servitualla era para evitar que las semillas se nos percolaran dentro del sustrato. Esto que está aquí fue como dice ahí, Epidendrum secundum sin micorriza. Pues hubo ahí una falta de comunicación y yo pensé que teníamos un frasco con las micorrizas y resulta que no teníamos micorrizas y nada más era la pura servitualla húmeda. Y a poniéndole las semillas del Epidendrum, pues germinaron pues muchísimas y vienen bastante bien, la verdad. Mm, Pero si vemos, esas plantas ya tienen pues varios meses ahí. Lamentablemente no le puse la fecha, pero yo creo que esas están como desde principios de agosto y esa foto es de apenas de ayer, de hecho de hoy en la mañana. Y si ven la servitualla está pues íntegra, está completa. Y como que han crecido mejor los de las orillas que los del centro, no me pregunten por qué, pero así es, ¿no? El asunto es que, pues básicamente con la pura humedad, esta especie, este Epidendrum germinó sin necesidad del hongo micorrícico. Entonces, pues es algo que podrían ustedes probar. Creo que acá un factor clave que ha sido importante para la germinación es que a la hora de regar, riego con agua con humus de lombriz, o sea, con lixiviado de lombrices, ¿no? Entre 3 mililitros de lixiviado por litro de agua. Incluso puede ser más, pero como hay que mantener la humedad muy alto, hay que prácticamente rociarlos todos los días, entonces por eso no le pongo una dosis muy alta, ¿no? Para casi todos los riegos ya van con el lixiviado del lombriz. Bueno, estos ya sí está, ya después que ya estaba el hongo, entonces en este caso ya lo pusimos, ¿no? Como ven, el cultivo del hongo que teníamos estaba en el tepojal, entonces pues ahí le poníamos los pedacitos de tepojal, técnicamente está el hongo ahí, y el hongo, el medio que usamos para propagar al hongo es básicamente avena molida, avena de la que venden en el súper, la molemos ahí en la licuadora, y a raíz de 3, 4, 5 gramos por litro de agua, se desarrolla bien el hongo. Y en este caso lo que hice fue poner ahí los pedacitos de tepojal con el hongo y les ponía tantita avena en polvo, nada más para estimular el crecimiento del hongo. En este caso, pues estamos probando con Epidendrum secundum, ahí tenemos una cápsula, y ya sea con servitualla o sin servitualla, ¿no? Para ver si directamente podría crecer sobre la corteza. Entonces aquí, digo, lo que nos quedó del frasco de donde teníamos a las barquerias, pues de ahí sacaba y rascaba y le echaba esos mismos, ese mismo tepojal y ahora sí que el caldito de cultivo para estimular el crecimiento del hongo y en este caso ahí están las semillas.
ahí están las semillas y con un pedacitos de avena, esas manchitas más oscuras que se ven ahí. Y después de un tiempo, pues empezaron a germinar, ¿no? Tanto Epidendrum secundum como Barkeria whartoniana, pues fueron las primeras semillas que hemos puesto, porque pues son los que teníamos, los Epidendrums tenemos muchos, y, eh, y pues como vimos son fáciles de germinar, y Barkeria whartoniana, pues si es su hongo, pues, y es pues una de nuestras especies focales, pues es la que usamos. Quiere alejarlo un poquito. Y estos son pues los cultivos de Barkeria whartoniana con el hongo y ahí podemos ver cómo a pesar de que estos son más recientes, ¿no? Bueno, estos también son de agosto de este año, pero ya vemos cómo la servitualla pues ha sido muy degradada, ¿no? Entonces sí podemos ver que el hongo está presente en estos cultivos porque está degradando a la materia orgánica. Bueno, la celulosa del papel, ¿no? Y acá pues era para probar a ver qué tanto, dónde germinaban más, si germinaban más directamente sobre la corteza y el tepojal. Ese tepojal de arriba pues podía ser una especie de camita para evitar que se nos filtraran tanto las semillas si ponemos corteza muy gruesa. Y luego también pues era el mismo tepojal que nos quedaba ahí en el frasco donde estaba el hongo, ¿no? Entonces tenemos la mitad con servitualla y la mitad sin servitualla, pues para ver en cuál se desarrollaban mejor las plántulas. Entonces, pues aparentemente les gusta más sin servitualla, la verdad. Pero aún así a mí me gusta el usar la servitualla porque siento que tiene uno más control sobre la semilla, ¿no? Y pues con el paso del tiempo, pues sí se va viendo cómo se degrada la servitualla por el efecto del hongo. Y pues ahí van creciendo las plantulitas, ¿no? Si no mal veo ahí en la etiqueta, dice Epidendrum secundum, estos. Estas son plantitas de Barkeria whartoniana, también son de las primeras que empezamos a germinar. Y aunque no se ve aquí muy claro que tenga el hongo, la verdad es que las plántulas que están ahí sí se ven un poco distintas a las plantas que cultivamos in vitro. El chicharito, digamos, el protocormo, se ve mucho más turgente y de una forma un poco distinta a como crece de forma in vitro. Aquí de hecho, son como más alargaditos, ¿no? Pareciera como un micro pseudobulbo, ¿no? De hecho, ¿no? Lo cual es interesante porque estas plantas pues no tienen pseudobulbos como tal. Y pues ya que habían germinado y que en relativamente poco tiempo ya se estaban desarrollando bien, pues la angustia me vino, es que, y bueno, y si se nos apelmazan todas, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces, pues lo que estamos justamente ahorita empezando a experimentar es ver si las podemos subcultivar estas plantas, ¿no? Así como hacemos los repiques o los subcultivos de manera in vitro, pues ahora lo estamos haciendo con las plantas que ya germinaron. Y esto pues no tiene mucho tiempo que las acabo ¿cómo de trasplantar, tendrá un par de semanas, cuando mucho. Pero si se fijan, por ejemplo, en esta y en esta otra, pues ya vienen con raíz. Y esto está interesante porque aparentemente el desarrollo de las plantitas que vienen con el hongo o que han sido micorrizadas, pues como que su desarrollo aparentemente es más rápido que el que podemos tener in vitro. Y la otra es que pues técnicamente estas plantas ya podemos decir que tienen un cultivo ex vitro, o sea, ya están cultivadas pues casi al exterior, digamos, ¿no? O sea, sí tienen muchas condiciones, mucha humedad, pero prácticamente pues todo esto ha sido hasta cierto punto muy casero, ¿no? Muy artesanal. No hemos ocupado pues
nada de equipo sofisticado como tal. Y como les decía, el asunto de que pues pueden ser estos hongos, pueden ser patógenos, pues evidentemente antes de poderlo circular y que todos podamos estar ahí en casa haciendo estos cultivos, pues estamos ahorita probando con algunas otras especies. Eh, en este caso, esa es una planta de la Elia motae, que también supuestamente tiene el hongo, para ver si se llega a desarrollar mejor o al menos que no le genere un daño. Nosotros en el invernadero hemos estado batallando con un hongo que es un fusarium, que justamente entra, ¿no? De la misma forma que entran los hongos micorrízicos, nada más que este sí es patógeno, sí mata a la planta. Y lo que nos ha dicho la doctora Pilar Ortega, que es la experta en los hongos, es que normalmente cuando tienen micorriza, pues esa micorriza también, digamos que compite el hongo micorrícico con el hongo patógeno y lo mantiene a raya. Entonces, pues esta podría ser también una posibilidad para frenar el ataque del fusarium, que pues la verdad sí nos ha generado grandes estragos. Entonces, pues básicamente esta es la forma en lo que tenemos. Dentro está en el invernadero de docencia de los estudiantes, pues tenemos este apartadito y pues ahí con estos microinvernaderos que hacemos con refrescos o simplemente con botes de vasos desechables, pues vamos experimentando, ¿no? Entonces, pues hemos ahorita puesto algunas otras semillas de géneros que no están tan cercanos con las barquerias y apenas ahorita estamos experimentando con eso y la verdad es que hasta ahorita no hemos tenido germinación ni con Oncidiums ni con la Elias, ¿no? Pero pues apenas tiene poco tiempo. Entonces, pues tampoco, al menos ahorita tampoco podemos decir que sea un hongo que podamos usar para germinar cualquier cosa, ¿no? A lo mejor tendríamos que ir a buscar hongos más específicos para poder germinar diferentes géneros. Y pues bueno, muchas gracias por su atención y pues si hay alguna duda o comentario, por ahí traje unas muestras de las cosas que estamos haciendo para que pues si los quieren ver de cerca. Bueno, gracias. Lorenzo, ¿ibas a hacer una pregunta? ¿Lorenzo? Ah, en campo. No, te digo que quisimos hacer la inoculación de las plantas, de unas plantas que ya teníamos afuera de los frascos, ¿no? Ya tenían las plantas que llevamos ahora al campo, ya tenían más de un año afuera de los frascos. Y pues quisimos inocular esas para poderlas llevar, pero justamente fue la época seca, ¿no? Cuando estábamos tratando de hacer eso, ¿no? Mayo, y pues además las lluvias se retrasaron mucho este año y creo que eso no ayudó a que se lograran inocular. Entonces esa parte está pendiente, ¿no? Ver si sobreviven más una planta con el hongo que una planta que no tiene el hongo. Pues, y eso, pues de hecho no lo sabemos ni en el campo ni en el laboratorio, ¿no? Porque pues apenas estamos haciendo estos ensayos. El alumno de la doctora Pilar justamente está probando la supervivencia de las plantas que están micorrizadas, ¿no? O sea, las está sacando con micorrizas hacia afuera, pero ahí el problema es que no tenemos el control, ¿no? No tenemos las que no están micorrizadas, ¿no?
pero pues sí, son de las cosas que faltaría empezar a sistematizar, ¿no? Para poder hacer estas evaluaciones más formales. Mi impresión es que son más gorditas las que tienen el hongo, pero es así como de pura impresión, ¿no? Habría que empezarlas también a medir y checarlas bien. Y lo que sí hemos visto, y es que las plantas que salen de agar, las raíces son como más vitrosas, más aguadas y más quebradizas que las plantas que sacamos de tepojal, ¿no? Y hasta ahorita, pues solo las plantas que hemos micorrizado son plantas que vienen en tepojal, ¿no? Entonces, sí, las raíces ya de por sí salen un poquito diferentes por el tepojal respecto a las que vienen de agar, ¿no? Entonces, bueno, todas estas las partes que pues sí habría que formalizar los ensayos, ¿no? Esto que les estoy presentando, pues en realidad es por un pilotaje nada más, ¿no? Así como, a ver qué pasa si hacemos esto, a ver qué pasa si hacemos esto, pero digamos que hacerlo ya formalmente para tener buenos resultados, pues sí tendríamos que hacer un buen diseño experimental, ¿no? Y pues sí, eso nos falta. Y por ejemplo, otra variable que sí necesitamos experimentar bien es si los lixiviados de lombriz están ayudando o no, por ejemplo, ¿no? Mi impresión es que sí, pero habría que demostrarlo, ¿no? Y luego pues ya quizá ver en qué dosis, ¿no? Pero pues para hacer eso, pues simplemente necesitarías hacer una germinación con lixiviados y otra sin lixiviados y ver si está, ¿no? Pero pues sí habría que hacer el diseño experimental, ¿no? De hecho, en eso estamos ahorita, justamente. Sí, de hecho, pues el rollo de los hongos es bien complicado porque hay algunas plantas, por ejemplo, pues que conozcamos mucho el Cypripedium mirapianum, por ejemplo, ¿no? Que no lo podemos cultivar porque aparentemente depende mucho del hongo, ¿no? Entonces, a la hora que lo traemos y regamos con agua con cloro y eso, pues matamos el hongo, ¿no? O muy probablemente está en asociación con un hongo de estos ectomicorrízicos, ¿no? Que a lo mejor el hongo es simbionte con un árbol o con una planta y el Cypripedium en realidad está como parasitando a ese hongo. Y hay algunas plantas, algunas orquídeas que no tienen clorofila, que de hecho son parásitas de